Saludos, saludos mi querido amigo y amiga. Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Te saluda Pastor David Macario Flores, director de este programa, Una Luz Menor, y también del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Para mí es un gozo una vez más estar aquí y poder compartir contigo otra temática que espero que sea de tu interés y como siempre relacionado con los escritos de la famosa autora Elena White y tal vez otros temas conexos con los pioneros de esta iglesia. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la adoración en los escritos de ella. Tú sabes que la adoración es un tema muy importante. La adoración forma parte de la esencia de la vida, del ADN del creyente. Tú sabes lo que dice Apocalipsis 14:7, hablando del primer mensaje angélico, ese mensaje que habría de resonar en el tiempo del fin. Dice así que un ángel gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y fíjate, asociado con ese juicio, con esa hora de juicio, dice: adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Así nos dice Apocalipsis 14:7. Sí, efectivamente estamos viviendo una época solemne en la cual sabemos que son las últimas llamadas de amonestación de Dios para este mundo antes de la segunda venida de Cristo. Y justamente conectado con ese juicio previo a la venida del Señor, está entonces acá el tema de la adoración. El pensamiento de Elena White acerca de la adoración integra una cantidad de doctrinas cristianas. Dios merece nuestra adoración por sus atributos, por sus acciones, y una correcta comprensión de su carácter da paso a la adoración y a la alabanza. Efectivamente, entre más conocemos a Dios, entre más conocemos también de Dios, tendremos un deseo mayor de adorarle porque estaremos más empapados, más enterados, más informados de tantas cosas que ha hecho y sigue haciendo nuestro Dios. Y uno dice: Diosito, pero es que tantas cosas lindas que tú tienes para nosotros en medio de los problemas, en medio de las enfermedades y sufrimientos. Yo te estaré adorando en las buenas y en las malas. Te estaré alabando y exaltando en las buenas y en las malas. Porque el Señor hace lo mismo con nosotros en cuanto a que nos ayuda y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en las buenas y en las malas. Cuando nos portamos bien y cuando nos portamos mal. Entonces, siendo que Él está con nosotros cuando nos portamos bien y nos portamos mal, pues de la misma manera, pues Dios no tiene ningún mal comportamiento, pero cuando las cosas andan bien y cuando las cosas andan mal, de la misma manera nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Ese es el punto. En las buenas y en las malas, estar de ambos lados siempre presentes y fieles, leales, teniendo una buena opinión de nuestro Dios, adorándole en espíritu y en verdad. Las cualidades divinas de su eternidad, su majestad, su perfección, su bondad, su misericordia, su poder, su santidad, su amor y justicia, pues nos dan la suficiente motivación para adorar. Su perdón, a pesar de que nos portamos mal, Dios es tan lindo que, por ejemplo, salvó a Noé de la destrucción, aun cuando él sabía que Noé se iba a emborrachar después de todo. Salvó a Cam, aun cuando sabía del pecado que Cam iba a cometer más adelante. Y así ha salvado a tanta gente aun cuando sabe, por ejemplo, a Lot y a las hijas de Lot, los salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra, aun cuando sabía que más adelante iban a cometer un pecado muy desagradable. Así es, mi amigo y amiga, ese es nuestro Dios, que nos perdona hoy, aun cuando sabe que mañana le vamos a fallar. Entonces todo esto y tantas cosas y razones más hay para adorarle, pues el Señor quiere que tengamos suficiente información sobre esto, que sepamos que la adoración
es un estilo de vida. La adoración no es solamente cuando estamos en el culto, la adoración es cuando vamos caminando en la calle, vamos en el carro, vamos con nuestra mente exaltando al Señor, pidiendo su ayuda en medio del tráfico. Dios es digno de adoración siempre, en todo momento. Así como Él es bueno siempre, en todo momento, nosotros le respondemos a ese amor, a esa lealtad y fidelidad para nosotros, le respondemos con una actitud de adoración permanente. Bueno, pues el concepto de Elena White de la adoración muestra un equilibrio entre la trascendencia, o sea, aquello que vemos tan lejano de Dios, tan inalcanzable, y la inmanencia de Dios, o sea, aquello tan cercano y tan afectuoso que tenemos con Él. En consecuencia, hay un equilibrio en los aspectos de la adoración. La adoración entonces se mueve entre un asombro reverente y un compañerismo gozoso. O sea, esto que hablé de trascendencia e inmanencia tiene que ver con, por ejemplo, nuestra actitud frente a su trascendencia, eso superior, superdistante, tan diferente a nosotros, nos debe generar un asombro reverente, una reverencia solemne, de sumisión. Pero su inmanencia, esa cercanía con nosotros, debe generar en nosotros un compañerismo gozoso. O sea, alguien que respetamos mucho, pero al mismo tiempo sentimos una comunión y una amistad gozosa con Él. ¿Ves? Ese es un equilibrio, y Elena White lo presenta así. Es inevitablemente trinitaria ella, porque reconoce la divina dignidad de Cristo y el rol guiador del Espíritu Santo. Por lo tanto, la adoración es una experiencia teocéntrica, no egocéntrica. La adoración es una experiencia teocéntrica, motivada y guiada por un Dios que al mismo tiempo es soberano y está presente en la comunidad. Y digo que la adoración es una experiencia teocéntrica porque está enfocada en que Dios se goce. Nosotros gozamos en un sentido secundario, pero realmente Él es el que debe ser el homenajeado. Él es el que debemos buscar que sea agradado. Nuestra adoración es para Él. Ya nosotros, como un reflejo, participamos de ese gozo. Pero ya no es que estamos buscando nuestra diversión, nuestro placer, sino el gozo de Él, la satisfacción de Él. Para Elena White, la adoración es la respuesta de la humanidad al ser divino y su obra, por supuesto. Debe caracterizarse no solo por la reverencia y la humildad, sí, la adoración debe tener reverencia y humildad, pero también debe tener espíritu de gratitud, de alabanza, de gozo y amor. Sí, cuando nosotros, por ejemplo, el momento más que nosotros podemos recordar de adoración es cuando estamos en el templo, ¿verdad? En el culto público. Cuando estamos allí en los cultos regulares, a la hora de cantar, a la hora de orar, allí es donde se deben ver o aplicar estos conceptos de reverencia y humildad. A la hora de orar vamos a ser reverentes, a la hora de cantar vamos a ser reverentes, a la hora de hacer música debe ser una música de reverencia, sumisión, no de irse a un extremo, porque una cosa es la reverencia y otra cosa es un culto apagado. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Un culto apagado, aquello que más bien parece un servicio fúnebre, pues no, ¿verdad? Una cosa es la reverencia y otra cosa es ya aquel ambiente apático, sin nada de emoción. No, nosotros tenemos que guardar, como dije desde un inicio, un equilibrio. Y eso es lo que también menciona Elena White en sus escritos a la hora de pensar en la adoración. Porque también tiene que haber alabanza, gozo. Lo que pasa que así como la reverencia no llega al extremo de lo apático, así también el gozo no llega al extremo del desorden, no llega al extremo del relajo o de una fiesta secular, donde lo que se pretende es que
las emociones exploten y lleguen al colapso de una vez del ser humano en perder el control. No, eso no queremos ese extremo. La adoración es equilibrada. Por supuesto que cuesta hallar ese punto de equilibrio, pero qué bien que el Señor nos encuentre buscando ese equilibrio, no los extremos. Ante la realidad divina, la humanidad se vuelve consciente de su indignidad. Sí, efectivamente, esa indignidad, eso que nosotros tenemos de decir, Señor, yo no soy digno de estar en tu presencia. Señor, soy un pecador. Así de sencillamente, soy un pecador. Soy alguien que no merezco nada de tu salvación, pero aquí estoy, aunque sea de manera indigna, pero gracias a Cristo Jesús me puedo presentar ante tu presencia. Entonces, bueno, hay que estar consciente de la indignidad y ese sentimiento de indignidad nos hace tener un temor reverente, un solemne gesto de mantenernos en completa sumisión al Señor. Entonces, la adoración es una respuesta positiva de todo el ser humano, de su mente, del cuerpo, de nuestra conexión espiritual con Él. Es el todo, el ser completo, el que se rinde ante Dios. Y es que hay una relación estrecha entre la adoración y la salvación, porque la adoración se concentra en la obra salvífica de Cristo en el plan de Él, ¿verdad?, para la humanidad. Así la adoración humana es posible solo por la gracia divina. O sea, si no fuera por la gracia que nos da salvación, tampoco habría adoración. No tendríamos razones para adorar a Dios si no nos hubiera creado y no nos hubiera salvado. Pero bendito sea nuestro Padre Celestial, que tenemos a mano esa gracia, esa misericordia, esa obra permanente de querer salvarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad con la cual ya nacimos. Tal fe se manifiesta en buenas obras, o sea, la fe que tenemos en nuestro Dios se va a hacer visible, se va a hacer patente, se va a cristalizar a través de nuestras buenas acciones. Buenas acciones que no deben generarse de manera egoísta o de manera legalista, sino buenas acciones que vienen como fruto espontáneo de la conversión que ha ocurrido en nuestra vida, como fruto espontáneo de la acción del Espíritu Santo que nos motiva a darle esto a la persona que no tiene alimento, a darle esto a la persona que no tiene cobija, a abrazar al ancianito, al deprimido, al que tiene intentos de suicidio, abrazarlo y decirle: te amo en el Señor Jesucristo, deseo que estés bien, estaré orando por ti. Todas esas acciones forman parte de lo que nosotros hacemos porque nos brota espontáneamente, porque adoramos a Dios, lo amamos, reconocemos y apreciamos su plan de salvación. Entonces, Elena White asigna vital importancia a la adoración en la iglesia. Ella considera la verdadera adoración como una bendición, un momento sagrado. Por un lado, requiere orden, ¿sí? Orden con respecto al uso del tiempo, orden por el lugar donde estamos, la forma de adorar. Ella también nos aconseja el orden, la puntualidad, la serenidad en contraposición con la pérdida de control, ¿verdad? Y la dignidad de acto de adoración, la dignidad de ese acto de adoración. También se rechaza la negligencia, estar corriendo a última hora a ver qué nos inventamos para ver el culto. La indiferencia de más de alguno que dicen cantemos, yo no voy a cantar. O sea, esa indiferencia no puede ser en nuestra adoración. También se censura el ruido, la confusión, el desorden, los extremos del fanatismo y del formalismo. En el contexto de la adoración no podemos dar paso ni al fanatismo ni a ese frío formalismo. Así que mi hermano, hermana, aquí los escritos de esta famosa autora, en consonancia con la Biblia, nos instan a una adoración espiritual interesante, una experiencia personal. No ir mecánicamente a pararse, viendo para el suelo sin tener nada en la mente. No, sino estar en el momento de cantar con pasión, con fervor. En el momento de orar
orar con fervor, con sinceridad, como Ana cuando pedía a su hijito Samuel, que derramaba su alma ante el altar. Ese es el tipo de adoración que ella promueve, basada en la sola Escritura. Gracias por tu atención, mi querido amigo y amiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición.